Canal 28. Y también síganos y suscríbase en nuestro canal de YouTube en Aportando RD. General. Hemos tenido en esta semana una serie de aconteceres que están marcando una diferencia en lo que es la contienda bélica Rusia-Ucrania. ¿Cuáles son los últimos sucesos? Bien, vamos a iniciar con un diferendo que hay sobre Polonia-Bielorrusia. Polonia está moviendo una gran cantidad de tanques en su frontera con Bielorrusia. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Será porque Polonia pretende invadir a Bielorrusia? Wow. ¿O será debido a un comentario que hizo el presidente de Bielorrusia con relación al posicionamiento del grupo Wagner después de haberse exiliado en Bielorrusia como resultado de haber sido remitido por el presidente ruso de la Federación Rusa, Vladimir Putin, después de su marcha triunfal hacia la capital de Moscú en junio pasado? Entonces, el presidente de Bielorrusia dice, bueno, Wagner a lo mejor se entretenga con Polonia. Decir esto es decir que Polonia puede correr riesgo. Y si penetra al ámbito de Polonia, a los territorios por la frontera de Polonia, ya tiene acceso a toda Europa. Entonces, Polonia está cuidando su frontera. Pero, ¿qué ha dicho Vladimir Putin en torno a esto? Lo ha visto como una amenaza. Dice, estamos preparados para cualquier intento de Polonia de invadir a Bielorrusia. Pero ¿qué sucede también? Que hubo un comentario. Polonia había comentado que algunos oficiales de Bielorrusia estaban tratando de congeniar con fuerzas ucranianas para dar un golpe de Estado en Bielorrusia. Es decir, estamos viviendo lo que se llama una guerra psicológica en medio de una guerra, de una batalla, de un combate cuerpo a cuerpo entre Rusia y Ucrania. Estamos viviendo una nueva etapa del conflicto, donde las guerras híbridas, a través de lo que es la desinformación, están ganando un terreno muy amplio en el campo de lo que es la guerra psicológica y la desinformación. Entonces, ¿hasta dónde llegará esta escalada? No lo sabemos. Pero el simple hecho del presidente de Bielorrusia decir que Wagner quizás podría entretenerse con Polonia es un mensaje. Ahora, la alineación en las fronteras polacas, Bielorrusia, de ese arsenal de tanques, también lleva un mensaje. Pero vamos a ver también lo que pasó la madrugada del domingo 24 en el puerto de Odessa, después de la ruptura del acuerdo de granos, que a través de la ONU y con la intermediación de Turquía, a través de su presidente Recep Tayyip Erdogan, hubiesen logrado. Putin decidió no darle continuidad al acuerdo y rompió con ese acuerdo de los granos, porque pretende tener ciertas ganancias de causa en relación a ese acuerdo. ¿Cómo cuáles? Que le eliminen las restricciones al sistema SWIFT en el ámbito agrícola y en otros ámbitos. Y otras prebendas más que pretende conquistar. Y 2 días después bombardea el puerto
puerto de Odessa, ahí en Reni, a 200 metros prácticamente de Moldavia. En ese sentido, hay una tensión bastante amplia en relación a esa destrucción de los muelles por donde se enviaban los granos al África, al Asia y a algunos que otros países europeos. Como podemos ver ahí en ese gráfico, esa parte de abajo de lo que son los puertos de Odessa quedaron totalmente destruidos. ¿Qué vendrá a partir de ahí? No lo sabemos. ¿Cuál fue la intención de bombardear esos puertos? Según el presidente Putin, él dice que habían ahí drones acuáticos que representaban una amenaza dentro de lo que es el Mar Negro, que fueron bombardeados lo que se llaman depósitos de municiones y armamento entregados por Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania, que ahí habían bases militares, que habían aeródromos. No sabía que en un puerto se podrían consumar tantos elementos que son de índole estratégica, pero no solo eso, también aludió que se encontraban centros de comando y control del ejército ucraniano. Es que Rusia desde el principio de la guerra ha querido justificar lo injustificable. De hecho, pero lo más grande de todo eso, Odessa, que fue prácticamente la joya de la corona de Catalina la Grande, la iglesia de la Transfiguración, esa catedral que fue considerada como un patrimonio cultural de la humanidad, fue destruida. Fue destruida en el 37 y restaurada en el 2006 y ahora fue destruida de nuevo por misiles rusos. Pero tenemos que hablar también de lo que es el alcance de la contraofensiva ucraniana, que va dirigida su esfuerzo principal hacia lo que es el área de Zaporilla. Vemos a Zaporilla ahí en el mapa, en la parte sur. En esa parte sur, Ucrania ha conquistado algunos puestos de control rusos como Robotine, Belbove, en la cual ingresó con más de 80 vehículos blindados entre tanques y BTP, vehículos de transporte de personal. Ha conquistado parte de lo que es Nueva Danilovka. En Stamoyoke, el ejército ruso salió, abandonó el ámbito. El avance que inició prácticamente el 10 del mes en curso, 10 del mes de julio, donde el ejército ucraniano rompió con la primera línea de defensa. Hay que recordar que el ejército ruso trabaja con 3 líneas de defensa. Una primaria, la cual representa el 20% de la fuerza dispuesta en esa zona. Una segunda línea que trabaja con un 60% y una tercera línea con un 20%. La parte más difícil de penetrar es la segunda línea. La primera línea son prácticamente, como se dice, carne de cañón. Son señuelos. Y ahí es donde trabajan los reclutas, la parte más vulnerable y de menos experiencia. Ya en la segunda línea trabajan ya los militares, los oficiales con más experiencia en el campo de combate. Y en la tercera línea, que es prácticamente una reserva, ya están las fuerzas consumadas. En el día, ya en esta semana, decíamos que hace 2 semanas penetraron la primera línea, pero ya en esta semana que ha venido transcurriendo, han penetrado la tercera línea. Es decir, que están prácticamente a un paso de Zaporilla. ¿Qué significa estar a un paso de Zaporilla? Ahí tenemos la planta nuclear de Zaporilla, pero tenemos el paso al mar de Azov. Ese paso al mar de Azov que
tiende a triangular, tiene una tendencia triangular, a separar, a dividir lo que es la parte de lo que es el sur, de lo que es el este prácticamente. Y le dan más ganancia de mar a lo que es Ucrania. Pero tenemos que ver también dentro de ese contexto lo que es el objetivo de Ucrania. ¿Cuál es? Dice el New York Times hace un par de días que Ucrania, hasta que no logre el top mat, no alcanza su objetivo. Es la meta, es el objetivo, el top mat. Y que la contraofensiva ucraniana ahora es que está comenzando prácticamente a ver sus logros. ¿Por qué ahora? Porque tanto en Bakhmut como en otras partes, la primera línea estaba totalmente minada. El avance ha sido lento, es cierto, pero porque se han pasado demasiado tiempo desminando campos que limitaban el avance. En la medida que van desminando, que tienen una fuerza exclusivamente para ir quitando minas de en medio para lograr el avance, por eso ya se nota lo que es el avance de Ucrania. En algunos lugares como Kasserminivka se están librando guerras feroces, donde hay pérdida de ambos lados, porque hay que ser consciente. La guerra es una contienda mediante la cual la vida humana no vale un centavo. Algunos lugares como Kremina, también batallas feroces, donde no se puede decir a ciencia cierta quién ha perdido más, porque en pleno combate nadie va a estar contando un muerto. Tanto una parte como la otra tienen su versión sobre lo que han logrado, lo que han destruido del otro, pero en base a los comentarios de órganos que son independientes y que evalúan una parte y la otra, las pérdidas rusas sobrepasan a las pérdidas ucranianas, porque hay que estar consciente de que en la guerra la realidad no es con números, no se va con los números. Ahora, ¿qué ha favorecido a Ucrania en este avance? Aunque ha perdido muchas armas y muchas municiones, está utilizando lo que son las famosas bombas racimo. Esas bombas que tienen una sola munición, tienen unas 40 dispositivos cápsulas. Es decir, son armas completamente criminales en el campo de batalla. Son armas que están descontinuadas, pero que Rusia la ha usado también. Rusia se opuso a que Estados Unidos le entregara estas bombas a Ucrania, pero ellos han utilizado no solo esas, han utilizado otras peores. Entonces, nos preguntamos, ¿hasta dónde llegará? ¿Habrá necesidad de tanto sacrificio de vidas para lograr una porción de terreno, para lograr en el futuro ser más fuerte a nivel económico? ¿Qué usted dice de eso, doctora? Yo quisiera, en ese mismo sentido, preguntarle a usted, ¿pudiera ahora lo que provocó Rusia con la invasión hacia Ucrania, pudiera ahora desencadenar una situación de la contraofensiva de Ucrania y entonces no parar ya la guerra porque Rusia se quiera retirar, sino porque ya Ucrania quiera recuperar el terreno perdido y conquistar terrenos en Rusia? Mira, es que no está en juego ningún terreno de Rusia, de la Federación Rusa. Aunque ellos, a través de un decreto, hayan determinado y hayan designado de una manera unilateral ciertas posesiones que no vamos a decir que son conquistadas, porque hasta que no termine la guerra no hay ninguna conquista.
declararla como territorio ruso. Eso el derecho internacional no lo reconoce. Que tú declares de una manera unilateral, esta posesión es mía. No. Ahora, lo que tú acabas de preguntar, hay que ver dentro de qué contexto cada quien puede retirarse. Rusia no se va a retirar con las manos vacías, ni va a llegar a un acuerdo donde salga perdiendo. La única que puede conceder en estos casos es Ucrania. Y hasta el momento, mientras tenga el favor de Occidente, no va a claudicar. Entonces, a Occidente no le interesa una Rusia gananciosa, pero tampoco le interesa una Rusia totalmente humillada. ¿Por qué? Porque una Rusia humillada podría ser un riesgo. Es como el jurón cuando tú lo arrinconas, que se sabe defender con su dentadura, va a morder. Y el temor es que ese jurón, llamado Federación Rusa, cuando se sienta acorralado, quiera hacer uso de un arma nuclear estratégica. Algo que hasta el momento... Ya él ha amenazado a los países de Occidente con esto. Sí, pero no es lo mismo llamar al diablo, como dice que verlo llegar, porque si tú utilizas un arma estratégica, porque la última vez que se usó fue en Hiroshima y Nagasaki, si tú la usas, hay unas consecuencias. Alguien más la va a usar o la puede usar contra ti, porque tú no eres el único que la tiene. Entonces, hay limitaciones. Hay una línea de Pizarro, hay una línea roja que debes saber hasta dónde llega. Y en un campo de batalla, mientras esté bajo las amenazas y las disuasiones, todo está bien. El problema es cuando se quieran ejecutar porque te sientas acorralado. Entonces, en este conflicto Rusia-Ucrania, cada quien tiene su as debajo de la manga. ¿Qué tiempo durará? Hasta donde pueda aguantar o pueda sostener a una de las dos fuerzas el armamento que posea. Hasta el momento, Ucrania tiene el apoyo de Occidente, porque es un Estado occidental, es europeo, no es asiático, ni euroasiático, es europeo. Y en ese sentido a Europa le duele que un Estado que tenga un concierto de similitudes con ella pase bajo un criterio de un autoritarismo, de un totalitarismo, simplemente por un capricho de crecimiento. Así que nosotros con esto nos despedimos y le dejamos a ese público que nos sigue que den ellos qué piensan acerca de estas novedades sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Escríbanos, hagan sus comentarios en este su canal Aportando RD y suscríbanse. Así es, y si se suscribe, pues forma parte de nuestra comunidad y de todos nuestros contenidos. ¿Será hasta la próxima? Tengan feliz resto del fin de semana.